Muy bien amigos, en esta lección vamos a aprender a trabajar con las clases abstractas en Java. Básicamente una clase abstracta lo que nos permite es no crear instancias de una clase. Cuando nosotros vamos a utilizar una clase abstracta va a ser sobre todo cuando nosotros tengamos una clase padre o una clase base. En la clase base recordemos que nosotros describimos aquellos atributos generales que se van a transferir a las clases hijas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una clase persona, esta clase persona tiene atributos que son muy generales para todos los objetos. Imaginémonos que de esta clase base nosotros vamos a crear unas clases secundarias o unas clases hijas llamadas, por ejemplo, estudiante y profesor. Claramente, tanto los profesores como los estudiantes van a tener un nombre o un apellido, pero como vimos anteriormente, también las clases secundarias o las clases hijas van a tener cada uno atributos que son específicos a lo que se quiere modelar. Entonces, en este caso, crear una clase persona o crear objetos de la clase persona no nos sería de mucha utilidad, ya que en la clase principal solo estamos definiendo aquellos atributos que son muy generales. Entonces no nos serviría de nada tener una clase persona cuando a lo mejor queremos nosotros el número de carnet del estudiante. Entonces vemos que es mejor trabajar directamente con la clase derivada, la clase hija, para poder utilizar los atributos. En ese sentido, entonces, cuando no queremos que se creen instancias de esa clase principal, entonces vamos a trabajar con lo que se conoce como clases abstractas. Usualmente, como les decía, se trabaja en la herencia. Cuando en la clase base siempre se deja como abstracta por lo general, ya que tiene propiedades muy generales para todas las demás clases, y pues las clases que se instancian son las clases derivadas. Entonces, volviendo al ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es partir de la clase persona, que es la que nosotros tenemos acá. Esa clase persona, como puede observarse, tiene nombres y apellidos, pero estos se propagan tanto a la clase estudiante que tenemos aquí como a todos los objetos que se creen a partir de esa clase. Entonces, si nosotros quisiéramos que de la clase persona no se creara ninguna instancia porque no tendría ninguna utilidad para nosotros, entonces basta con que agreguemos un modificador en el caso de una instrucción en el caso de la declaración de la clase. Aquí, como puede ver, se está declarado como public class, entonces se antepone la palabra abstract, y en este caso ahí esta clase quedaría básicamente protegida para que se creen instancias a partir de esa clase. Vemos inclusive que en la clase demo, donde nosotros creamos al inicio instancias de la clase persona, nos aparece marcado acá cuando estamos instanciando, nos aparece que dice que no puede ser instanciado. Esto es porque cuando una clase se declara como abstracta, esta clase no puede ser inicializada, no pueden ser creados objetos a partir de esa clase. Lo vamos a verificar inclusive, aunque ya el IDE nos dio aquí una advertencia. En este caso aquí lo que crea es un error de compilación. No es ni siquiera en tiempo de ejecución, sino que desde que lo está compilando el compilador nos da la advertencia y acá nos lanza la excepción. Nos dice que persona es abstracta y no puede ser instanciada. Quiere decir que nosotros no podemos trabajar con objetos derivados de esa clase porque está declarada como abstracta. Quiere decir que aquí la única solución es crear objetos de la clase derivada, como puede verse aquí. Entonces, para que no nos salte nuevamente el error al compilar, teníamos que borrar todas estas líneas y solamente dejar donde nos aparecen las instancias de estudiante, que es así. Puede verse que sí se pueden utilizar porque están declaradas como públicas. Si nuevamente compilamos, ahora ya no nos da ningún error y puede verse entonces que sí podemos trabajar siempre con los atributos de nombre, apellido y edad de estudiante. Entonces esa es la utilidad de una clase abstracta. Evitar que se pueda instanciar una clase es útil en la parte de la herencia porque así evitamos que se creen inapropiadamente objetos de la clase base cuando no es necesario. Entonces espero que les haya quedado claro. Gracias.